Muy buenas, bienvenidos a mi canal Historia Militar del siglo XX. Vamos a por un tema que toda la gente conocerá seguro, porque es un tema que ocupó el siglo XX pues como la Segunda Guerra Mundial prácticamente. Un tema que es inolvidable, es la Guerra de Vietnam. Pero claro, la Guerra de Vietnam tal y como la conocemos, del 65 al 73 contra los americanos, pero tiene mucha más historia Vietnam para conseguir su independencia. Vamos a hablar de cuando estaban los franceses como colonizadores, como metrópoli, a Vietnam, partido en tres, en Anán, en Tonkin y en Conchinchina. Fíjese, Conchinchina. Eso que pensamos que cuando nos envían a la Conchinchina, pues la Conchinchina existe, estaba en el sur de Vietnam. Desde los franceses y españoles, que estuvieron poco tiempo los españoles, luego se quedan como colonizadores los franceses, comienza la Segunda Guerra Mundial y Francia es sometida, es ocupada por la Alemania nazi. Eso hace que los japoneses, los aliados de Alemania en los países del eje, entren en Vietnam y sometan esta vez a los vietnamitas, y después de la derrota en la Segunda Guerra Mundial de los países del eje, pues otra vez entren los franceses para recuperar su terreno, cuando además ha habido una declaración de independencia por parte de Ho Chi Minh, un líder comunista, político y líder de Vietnam. Había proclamado esta independencia el día 2 de septiembre de 1945. La Segunda Guerra Mundial en Europa acaba el 9 de mayo con la toma de Berlín, y en el Pacífico acaba el día 11 de agosto, después de lanzar las dos bombas atómicas el 6 y 9 de agosto en Hiroshima y Nagasaki respectivamente, en las ciudades japonesas, por parte de Estados Unidos. El día 11 el emperador Hirohito le ordena a su ejército que acepte lo inaceptable, lo insoportable, que es claudicar y capitular, y así hacen el día 11 de enero. No es el fin de los combates, porque Stalin ordena seguir luchando para coger más terreno, más territorio y recuperarlo hacia el Pacífico, para luego poder tener mejores opciones para poder hacer una mejor negociación al hacer la repartición de los países. Sea como fuere, el 2 de septiembre Ho Chi Minh independiza a Vietnam, y a finales de mes, en septiembre, las tropas francesas vuelven otra vez a Vietnam. Hay una guerra, el Viet Minh contra los franceses, y después de esa guerra hay unos acuerdos en los que se parte en dos del paralelo 17 hacia el norte y hacia el sur, el Vietnam comunista y el Vietnam capitalista, con la idea de reunificarse al siguiente año. No se hace esa reunificación porque hay un golpe de estado en el sur, y eso hace que el norte envíe al Vietcong, que son los comunistas vietnamitas, que ahora van a combatir contra el sur y después contra Estados Unidos. Sea como fuere, Vietnam ha estado todo el siglo XX en guerra, y merece la pena que hagamos unos cuantos capítulos de este conflicto. La guerra de Vietnam y el conflicto de Indochina. Indochina y la guerra de Vietnam. Ahí tenemos dos fotos icónicas. En la primera foto, la foto de la izquierda, es el lanzamiento paracaidista, uno de los lanzamientos paracaidistas en Dien Bien Phu, una base que se recuperó en el norte de Vietnam para intentar frenar el movimiento de tropas y flujo de suministros que venían por China. Eso lo hicieron los franceses. Después de 55 días de asedio tuvieron que claudicar, y ese fue el final de los franceses y de sus colonias en el 1954. Foto icónica, Dien Bien Phu, del segundo REP, el segundo regimiento paracaidista de la Legión Extranjera Francesa. Hablaremos de esta batalla, por supuesto, en la exposición. Y en la foto de la derecha, el helicóptero, el famoso UH-Huey, que se puso muy de moda en la guerra de Vietnam, y que lo puso muy de moda el general William Westmoreland, el que dirigió las operaciones de combate en Vietnam del 64 al 68. También vamos a hablar del general, de los helicópteros, de lo que fue el conflicto de Vietnam, el conflicto televisivo, el primer conflicto televisivo que teníamos, o que tenían los estadounidenses, en la comida y en la cena constantemente, con las imágenes y el horror de una guerra. Índice de la exposición: el colonialismo europeo, Francia y España en el siglo XIX, ocupación francesa de la Conchinchina en el sur de Vietnam, ocupación japonesa de Indochina, que es la península de Indochina, Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia y Birmania. Ahí no entra Malasia porque era británico. Tras la derrota de Francia en la Segunda Guerra Mundial, fin de la Segunda Guerra Mundial, derrota de países del eje y declaración de independencia de Vietnam el 2 de septiembre del 45, Ho Chi Minh, ocupación de Francia, Gran Bretaña y la India a finales de ese mes de septiembre, y aparición como contrapunto, como contraste para luchar contra los franceses, contra el colonialismo, aparición del Viet Minh. Nguyen Tat Tan, Ho Chi Minh, el que enseña. Primera guerra de Indochina del 46 al 54 en el siglo XX, Francia contra el Viet Minh. Es una guerra de desgaste entre Francia y los comunistas vietnamitas que acaba con la derrota en Dien Bien. Acuerdos de Ginebra el 21 de junio del 54, en la que se parte Vietnam en dos, de norte a sur por el paralelo 17, y tenemos la República Democrática de Vietnam, el norte, comunista, apoyados por la URSS y por China, y la República de Vietnam en el sur, capitalista, apoyada por Estados Unidos. Obligatoriedad en estos acuerdos de Ginebra de un referéndum de unión o separación en un año, y esto no va a ser posible porque hay un golpe de estado en el sur, y es una negativa constante a esta consulta ante el temor de que pueda caer en las redes comunistas. Ante esta negativa del sur, el Vietcong, los comunistas vietnamitas, se infiltran en el sur para desestabilizar la región.
Esto propicia la intervención estadounidense al amparo de la doctrina Truman con la teoría del dominó. Harry Truman era el presidente de Estados Unidos que lanzó las dos bombas atómicas, fue el predecesor de Franklin Delano Roosevelt, fue el presidente más longevo de Estados Unidos, 12 años, del 33 al 45, murió meses antes de acabar la Segunda Guerra Mundial, no pudo ver el final de la Segunda Guerra Mundial y le suplió Harry Truman. Bueno, pues Harry Truman en su doctrina decía que todo país que cae en una esfera u otra, la esfera del comunismo o la esfera del capitalismo, va a arrastrar al resto de países limítrofes a esa esfera, por lo cual pues se combatía en Vietnam para evitar que Vietnam cayera en la esfera comunista y que arrastrase a toda la península de Indochina. Guerra civil en Vietnam del Sur, del 55 al 75. Esto también engloba la guerra contra los americanos del 65 al 73. Vietnam no se reunifica y el Vietcong se infiltra en el sur. Estados Unidos manda asesores para instruir al ejército subvietnamita. Y se producen, como no, al enviar tropas, al enviar asesores, se producen las primeras bajas estadounidenses. Ahí pueden ver un plano del mundo y pueden ver cómo está ubicado geográficamente el país del que vamos a hablar en los siguientes vídeos. Vietnam, al norte tenemos a China y luego pues en la parte del oeste tenemos a Laos y a Camboya y tenemos al mar en la otra parte. Segunda guerra de Indochina o guerra de Vietnam del 65 al 73. Incidente en el Golfo de Tonkin, la resolución que saca del Congreso el presidente Lyndon B. Johnson para poder enviar tropas terrestres y para lanzar un bombardeo masivo, operación Rolling Thunder en el norte de Vietnam. Vamos también a hablar de la Agenda Naranja y del Napalm, en contrapunto de lo que mucha gente piensa. El Napalm y la Agenda Naranja no se utilizaron por primera vez en Vietnam, sino en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos manda tropas terrestres, primeros combates, 3.500 marines para defender la base de Da Nang en marzo del 65, llamada a filas constante ante una escalada de la guerra y envío masivo de militares. En 1962 había 16.000 asesores, que ya son unos pocos, pero en 1969, después de 7 años de guerra o de conflictos a pequeña y después a gran escala, va a haber 500.000 militares estadounidenses desplegados en Vietnam. Ofensiva del Tet. El Tet es la festividad de Año Nuevo de los vietnamitas, del 30 al 31 de enero, y bueno, pues hubo varias ofensivas, ¿no? La más grande fue la del 68, en la que se tomaron 38 de las 42 capitales de provincia en Vietnam. Fue toda una sorpresa y para la opinión pública, que pensaba que estaban ganando la guerra, pues fue una desmoralización y un descorazonamiento. Esto hizo, la ofensiva del Tet lógicamente la va a ganar Estados Unidos después de meses, pero va a sufrir 4.000 bajas mortales, y esto va a hacer pues que todos los días viendo vídeos para comer y para cenar de imágenes de Vietnam va a hacer que la opinión pública estadounidense pues piense que la guerra no se va a ganar, y además va a favorecer al movimiento hippie. Era antibélico y antipatriota, impresionante en Estados Unidos en esa época. Vamos también a hablar de la vietnamización del conflicto, esa doctrina que impulsó Henry Kissinger, en la que decía que, bueno, viendo cómo iba el devenir de los combates, en la que muchas bajas mortales eran estadounidenses, llegó a haber más de 58.000 muertos en la guerra, pues había que dejar el peso de las operaciones de combate a los militares survietnamitas, y así se hizo. De hecho, vamos también a hablar de la operación Lanson 719, que fue todo un desastre, pero que Estados Unidos se encargó de vanagloriarla a esa operación para demostrar al mundo que los vietnamitas ya podían defender su país, y no fue así. Vamos también a hablar de los presidentes de Estados Unidos. Aquí hablo de Johnson y de Nixon, pero vamos a hablar de 4. Vamos a hablar de Kennedy, JFK, el que murió en el 63 en Texas asesinado, Lyndon B. Johnson, Nixon, Richard Nixon, y en última instancia de Gerald Ford. ¿Por qué digo Gerald Ford? Pues porque Gerald Ford, aunque entró en el 74, después de Nixon, que fue el primer presidente que renunció, que dimitió de su cargo en toda la historia de Estados Unidos por los escándalos del Watergate, Gerald Ford tuvo que ver cómo Vietnam del Norte invadía Vietnam del Sur en el 75 y no pudo hacerlo. Reducción de tropas, efectivamente vamos a ver esa progresiva reducción de tropas hasta dejar el país, y acuerdos de París, no sin antes hacer otra operación de bombardeos masivos en el norte de Vietnam, la operación Linebacker 1 y Linebacker 2, para obligar a los vietnamitas a sentarse a negociar la paz en el 73. Y por supuesto, entrega de prisioneros de guerra. Eso mantuvo en jaque siempre al gobierno estadounidense. Los prisioneros de guerra. Imágenes, cautivos en la selva, cautivos en Hanoi, en el Hanoi Hilton y más sitios. Bueno, entrevistas a prisioneros. Me parece que el que más tiempo estuvo más de 8 años prisionero. Impresionante. 8 años prisionero de guerra, sufriendo cautiverio y todo tipo de torturas y de privación. En fin, la guerra. Invasión de Vietnam del Norte a Vietnam del Sur en el 75. En menos de 2 años, bueno, fue menos de 2
2 años después del tratado, Saigón cae y Vietnam se reunifica en un solo país y comunista. Persecución a los colaboradores de Estados Unidos. En el siguiente año van a abandonar el país más de 1 millón de survietnamitas porque son perseguidos y enviados a campos de reeducación comunistas los que han colaborado con las tropas survietnamitas y con las tropas norteamericanas. Saigón cambia ese mismo día de nombre y pasa a llamarse Ho Chi Minh hasta ahora, en honor al líder y al político y al pensador al que enseña, a Ho Chi Minh. Cómo no, vamos a hablar de españoles en Vietnam. No ha habido un solo capítulo en el que no hablemos de los españoles. Los militares españoles han estado en todos los conflictos en el siglo XX. Hubo españoles en Vietnam del 66 al 71, en concreto casi una centena de médicos y sanitarios militares que estuvieron desplegados en Go Cong, a 30 kilómetros de Saigón. Salvando vidas en el delta del Mekong es el libro que publicó uno de los componentes de esta misión, que tuvo muy poca repercusión con el gobierno de Franco, y también vamos, como no, a hablar de la carta que Franco le envió al presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, en respuesta a la petición de tropas y suministros que le pidió el mandatario estadounidense al español. Y para finalizar, pues vamos a hablar de las consecuencias de la guerra de Vietnam. Antecedentes históricos. Francia se aventura a la colonización de Indochina en el siglo XIX, al mando de Napoleón III y apoyado por España, que estaba en Filipinas. Llevaba ya en Filipinas varios siglos. En el 1858 las tropas francesas se hacen con la Conchinchina, fíjense ahí, en el sur de Vietnam. Los españoles, que no comparten cultura, tradiciones, religión o idioma, deciden no quedarse en esta aventura colonial y se vuelven a las islas Filipinas, en las que sí están dejando un legado cultural y religioso. La labor evangelizadora de España se vio empañada por la persecución a estos misioneros en la actual Vietnam. El emperador Du Tuc, del reino de Anán, en el centro del actual Vietnam, ordenó que se martirizase por contraponer el catolicismo al confucismo. Francia preparó una misión de castigo ayudada por España. Durante 5 años se combatió hasta la toma de Saigón. Los franceses, para quedarse con la Conchinchina y que esto les sirviera de plataforma para poder extender su imperio colonial a Indochina, como así hicieron, y los españoles para restaurar la dignidad perdida por las mutilaciones y asesinatos de sus misioneros españoles. Los españoles se retiraron a sus posesiones en Filipinas. Aquí acaba, después de 5 años, la aventura española en el siglo XIX en Vietnam, en la Conchinchina. Y ahí tenemos una imagen, una litografía de uno de los combates contra los vietnamitas de las tropas coloniales españolas y francesas. Ahí tenemos, esta imagen ya la he puesto yo en algún vídeo más, pues es otra litografía en la que en este caso los europeos, los occidentales, se reparten el mundo sin preguntar a los de ese mundo, en este caso a los asiáticos. No, ahí tenemos también una moneda de 20 céntimos y pone la Conchinchina francesa, para que vean el legado que dejó Francia en la Conchinchina y en Indochina. Francia ocupa progresivamente la Indochina, Camboya, Laos, Tonkin, Annam, y se establece como potencia colonizadora en la zona. Se producen, como es lógico, los primeros choques ideológicos entre la metrópoli y la colonia, porque se empiezan a imponer la cultura y lengua europea en detrimento de las tradiciones milenarias de la zona. Esto ya se explicó en los episodios del colonialismo. Cuando una potencia va a ocupar a otra potencia, primero no le pregunta y segundo importa toda su cultura, gastronomía, forma de pensar, forma de vida, costumbres, y eso va en detrimento de esas tradiciones milenarias que había en África y en Asia en ese momento. Surgen, como no, movimientos nacionalistas contrarios a la presencia francesa. En las áreas rurales el sentimiento antifrancés es mucho mayor que en las ciudades, donde se suelen asentar los europeos, y el nivel de vida y privilegios es mucho mayor, como es lógico. Día 1 de septiembre del 39, fecha marcada a rojo en el siglo XX. Invasión de Alemania a Polonia con el pretexto de falsa bandera e inicio de la Segunda Guerra Mundial. La URSS entrará por el este de Polonia semanas después, para apropiarse también con parte de Polonia. Esto es propiciado por el tratado Ribbentrop-Molotov, que son los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania y la URSS respectivamente, el 23 de agosto del 39, tan solo 8 días antes de invadir Polonia a Alemania. Y en él se acuerda la repartición de Polonia a un lado y a otro del río Vístula. Comienza la Segunda Guerra Mundial, otra fecha importante, 10 de mayo de 1940, Alemania ataca Bélgica y Francia, y el 14 de junio del 40, un mes después, cae París, las tropas alemanas entran en París desfilando. Francia se rinde a la Alemania nazi. El 22 de junio del 40 es el armisticio, en la que Alemania ocupa toda la costa atlántica del país para protegerse de los británicos y hasta la frontera con España, con la neutral España. Se establece un nuevo gobierno en la ciudad de Vichy, en el centro del país, con el mariscal Pétain, héroe de la Primera Guerra Mundial y villano en la Segunda Guerra Mundial, porque se va a alinear, porque va a ser ese gobierno colaboracionista con la Alemania nazi, que a su vez esta Francia libre declara la neutralidad entre Alemania y Gran Bretaña. La Francia libre debe cooperar además con Alemania.
Ahí tenemos una foto de la Francia ocupada y la Francia libre. Fíjense dónde está Vichy, en el centro del país. Y bueno, y fíjense pues ese muro atlántico, ¿no? Para poder acometer los intentos de invasión de los británicos, que ahora son el enemigo a batir de los alemanes. Y también tenemos a la derecha al mariscal Pétain. Alemania exige a Francia que permita acceder a las tropas niponas a Indochina. Japón está al lado de Alemania, los países del eje, en la Segunda Guerra Mundial. El nacionalismo vietnamita ahora está sometido por otra potencia incluso más temida que los europeos. Movimientos subversivos en todo Vietnam y repulsa general al invasor nipón. El Viet Minh, creado en el 1941, es una alianza entre el Partido Comunista e Indochino y grupos nacionalistas, y es entrenado y financiado por la URSS y Estados Unidos paralelamente por tener un enemigo común, Alemania y Japón. Fíjense, la URSS y Estados Unidos están financiando y entrenando a una facción independentista, por así decirlo, y subversiva en Indochina. ¿Por qué? Lógicamente tienen un enemigo común, que son los países del eje y en este caso Japón. El fin único del Viet Minh es la independencia del pueblo vietnamita y Ho Chi Minh es su líder supremo. El tío Ho, como toda la gente le conoce, consigue que el emperador Bao Dai abdique en su favor y este declara la independencia del Vietnam el 2 de septiembre del 45. Acaba la Segunda Guerra Mundial, Japón ha perdido y se afanan rápidamente Ho Chi Minh a declarar la independencia antes de que los franceses vuelvan a ocupar Indochina. Pero no va a ser suficiente porque a finales de ese mes, a final de septiembre, una expedición encabezada por Francia, Gran Bretaña y la India vuelven a ocupar el país, quedándose los franceses en su colonia. Ahí tenemos a Ho Chi Minh, era un líder de masas, toda la gente le hacía caso, había tenido estudios en París, en Francia, y conocía mucho de Europa. ¿Quién fue Ho Chi Minh? Bueno, pues Nguyen Tat Tat nació en la provincia de Anán, en el centro de Vietnam, el 10 de mayo de 1890 y murió el 2 de septiembre de 1969 en Hanoi. Paradójicamente murió el mismo día que declaró la independencia hacía 24 años. Revolucionario y político. Fundador del Partido Comunista Francés y posteriormente del Partido Comunista Vietnamí. Fue primer ministro de la República Democrática de Vietnam, o sea, la del norte de Vietnam, del 45 al 55, y fue presidente de la República desde el 51 hasta su muerte, hasta el 69. Ideología marxista-leninista. Fundó la República Democrática de Vietnam. Hizo que el emperador de la época, en el 45, abdicase en él para proclamar la independencia de Vietnam. Fue el líder del movimiento insurgente contra los franceses del Viet Minh. Lo fue también con el Viet Cong contra la ocupación estadounidense y derrotó a los franceses en Bien Bien. En las conversaciones de paz en Ginebra, en las que se partió el país en dos, también estuvo presente. Y bueno, los católicos emigraron al sur y los comunistas al norte. Hubo ahí una reubicación de personal porque, bueno, pues cada uno buscaba su tranquilidad, ¿no? Según su tipo de religión o su ideal. Entró en guerra con Estados Unidos y murió de un paro cardíaco debido a la tuberculosis a la edad de 79 años. Está embalsamado y expuesto en un mausoleo de Hanoi en contra de su voluntad, porque él quería que lo incinerasen y tirasen las cenizas. En el 75, cuando el norte invadió y se anexionó el sur de Vietnam, Saigón pasó a llamarse Ho Chi Minh en su honor. Actualmente Vietnam es una república socialista de Vietnam con capital en Hanoi. ¿Qué es lo que se hizo con Ho Chi Minh? Reformas agrarias. La tierra es para el que la cultiva. Esto era muy comunista. Ahí se puede ver cómo han capturado la foto a terratenientes y están juzgándolos el pueblo en consejos sumarios en el pueblo. Y bueno, los que han sido trabajadores suyos están echándoles en cara que se han portado mal con ellos y bueno, pues al final acaban en campos de reeducación. Hay una gran represión a los terratenientes. Hay miles de muertos y escarnio público de estos, muchas veces con acusaciones falsas, como es normal. ¿Qué es el marxismo-leninismo? Es la dictadura del proletariado, un partido único, centralización de la producción y de la economía. Es el fin de la burguesía y de las clases sociales, y el pueblo trabaja para el pueblo. Todos reciben lo mismo, desarrollen el trabajo que desempeñen. Da igual, todos reciben lo mismo. Vamos a dejarlo aquí. Este es el primer vídeo de la guerra de Vietnam, básicamente, como se dice coloquialmente, que sería Indochina y la guerra del Vietnam. Hemos hecho una introducción histórica para que puedan ustedes situarse dónde estamos y en qué momento estamos y los movimientos subversivos que había con el Viet Minh y el Viet Cong. El siguiente capítulo, que va a ser el siguiente miércoles, vamos ya a entrar de lleno en la guerra de Indochina, en la primera guerra de Indochina. La segunda guerra de Indochina, como bien saben, es la guerra de Vietnam. Vamos a hablar directamente del final del colonialismo por parte de Francia, con esas batallas que hubo en los siguientes 8 años, del 46 al 54, y con el final en la batalla de Dien Bien Phu, que supuso una derrota total para los franceses y para sus tropas de élite, para los legionarios y los paracaidistas en Dien Bien Phu. Muchísimas gracias, le digo como siempre, con los chavales jóvenes, denle a me gusta si les gusta, si no también, por favor, hagan algún comentario constructivo, denle a compartir y nos vemos el siguiente miércoles. Muchísimas gracias.